Muchas personas que hablan español se confunden porque en inglés usamos los verbos auxiliares. El más confuso es el verbo to do como auxiliar, ya que no tiene traducción al español. En este video vamos a ver varios ejemplos para reconocer cuándo usamos el verbo to do y cuándo usamos el verbo to be. Vamos a empezar con estas dos oraciones. Tienes hambre y tienes una mascota. Gran parte de la confusión aquí es que en el inglés para decir tienes hambre vamos a usar el verbo to be. You are hungry. You are hungry. Así es como se usa comúnmente. Aunque tienes hambre, técnicamente se puede traducir a you have hunger. Pero esa oración no se usa you are hungry. En inglés usamos el verbo to be con adjetivos, con palabras para describir a cosas y personas. Y la traducción de tienes una mascota es you have a pet. You have a pet. Aquí sí usamos el verbo tener, have. Entonces esto es parte de la confusión, que en español decimos tienes hambre, tienes sueño, tienes sed, pero en inglés vamos a usar el verbo to be con estos estados físicos. Pero usamos el verbo to have, que significa tener, cuando hablamos sobre posesión. Bueno, está conmigo hasta este punto, ¿verdad? Vamos a ver la pregunta. You are hungry está usando el verbo to be y el verbo to be ya es un verbo auxiliar. Entonces podemos usarlo para crear preguntas y negaciones. En inglés, las estructuras para preguntas y negaciones necesitan un verbo auxiliar. Entonces aquí simplemente ponemos el verbo to be primero, después el pronombre y después el adjetivo. Are you hungry? Are you hungry? ¿Tienes hambre? Note cómo en inglés la pregunta no usa el signo de interrogación al principio. Por eso usamos los auxiliares. Los auxiliares indican que es una pregunta. Para hacer la pregunta, ¿tienes una mascota? En inglés, to have, en este caso, no es un verbo auxiliar. Pero para crear la pregunta necesitamos uno. Y no podemos agregar simplemente el verbo to be. Aquí es donde entra el to do como verbo auxiliar. La pregunta es, ¿do you have a pet? ¿Do you have a pet? Entonces en la izquierda vemos, ¿are you hungry? En la derecha, ¿do you have a pet? Are es el verbo auxiliar que viene del verbo to be. Do es el verbo auxiliar que viene de to do. Entonces, si en la oración usted ve el verbo to be en cualquiera de sus modos, ese mismo es el que se usa para preguntas y negaciones. Pero si ve un verbo no auxiliar, entonces usamos el verbo to do para preguntas y negaciones. En inglés hay 3 verbos auxiliares principales: el verbo to be, el verbo to do y el verbo to have, pero con el significado de haber. To have se usa para crear los tiempos perfectos en inglés. Cuando usamos to have con significado de tener, allí no es un verbo auxiliar. Eso también causa mucha confusión. Entonces hay que poner atención al contexto. Bueno, ahora vamos a hacer las negaciones. Vamos a regresar a la oración afirmativa. You are hungry, you have a pet. Para negar también necesitamos un verbo auxiliar, pero como are ya es auxiliar, solamente agregamos la palabra not. You are not hungry. You're not hungry. Y significa no tienes hambre. Para negar vamos a usar el adverbio not. No podemos usar simplemente no, pero de igual manera se traduce a no en el español. Ahora, para crear la negación con la oración en la derecha, no estamos usando el verbo to be. Entonces usamos el auxiliar do. You do not have a pet. You do not have a pet. Tú no tienes una mascota. Muchas veces escuchamos you no have a pet. Y eso se entiende, ¿verdad? Pero gramaticalmente es incorrecto. You do not have a pet. No podemos mezclar los verbos auxiliares en la misma oración. Cuando usamos el verbo to be, no podemos usar el verbo to do como auxiliar. Hay otro grupo de verbos auxiliares que son los verbos modales y funcionan similar al verbo to be. Como ellos ya son verbos auxiliares,
se usan para crear preguntas o para crear negaciones. Por ejemplo, can. I can swim. Yo puedo nadar. Can you swim? ¿Puedes nadar tú? You cannot swim. Entonces se usan similar al verbo to be. Ya tengo un video dedicado a los verbos modales y le dejo el enlace en la descripción para aprender más sobre esos. Vamos a ver otro ejemplo. En la izquierda tenemos tienes sueño y se traduce a you are sleepy. You are sleepy. En la derecha tenemos tienes que descansar. You have to rest. You have to rest. Entonces aquí, ¿cómo hacemos las preguntas? Para preguntar ¿tienes sueño? Vamos a usar el verbo to be, pero lo colocamos al principio. Are you sleepy? Are you sleepy? Y para preguntar ¿tienes que descansar? Vamos a usar el auxiliar do. Do you have to rest? Do you have to rest? Entonces aquí la estructura es verbo auxiliar, después el pronombre. En el caso del verbo to be colocamos el adjetivo. En el caso de to have colocamos have y podemos agregar complementos. ¿Y cómo hace la negación? No tienes sueño es you are not sleepy. You are not sleepy. Tenemos el pronombre, después el verbo auxiliar, después la palabra not y el adjetivo con el verbo to be. Por el otro lado decimos you do not have to rest. You do not have to rest. De igual manera vemos el pronombre, el verbo auxiliar do, después la palabra not, después seguimos con el verbo principal, have, y el complemento. Es importante saber conjugar los verbos en inglés. Aquí usé el pronombre tú o usted, que en inglés es you. Entonces por eso usamos are o usamos do para los verbos auxiliares. Pero el verbo to be tiene 3 formas en presente. I am, he, she, it is, you, we, they, are. Y el verbo to do tiene 2 formas. Para I, you, we y they usamos do y para he, she, it usamos does. Entonces tenemos que usar la correcta. En las oraciones afirmativas también tenemos que conjugar have y en presente tiene 2 formas. Para I, you, we y they usamos have y para he, she, it usamos has. Entonces, si quiero decir ella tiene sueño, vamos a usar she is sleepy. She's sleepy. Si quiero decir ella tiene que descansar, vamos a usar she has to rest. She has to rest. Para hacer la pregunta con el verbo to be, vamos a usar is primero. Is she sleepy? Is she sleepy? ¿Tiene sueño ella? La estructura queda igual. Verbo auxiliar, pronombre y después el adjetivo. Y para negar es she is not sleepy. She is not sleepy. Ella no tiene sueño. La estructura, pronombre, verbo auxiliar, la palabra not y después el adjetivo. Por el otro lado, para preguntar ¿tiene que descansar ella? Vamos a usar does she have to rest? Does she have to rest? Entonces, el verbo conjugado aquí es does, pero have queda en su forma base, no cambia en las preguntas y en las negaciones. Solamente cambia en la oración afirmativa, porque no hay verbo auxiliar. Para negar es she does not have to rest. She does not have to rest. Entonces, vemos de nuevo el pronombre she, el verbo conjugado does, el auxiliar, después not y después el verbo principal have, que no cambia. Para las preguntas y las negaciones, el verbo principal no cambia porque el verbo auxiliar ya nos indica el tiempo, en este caso en presente. Y note cómo las estructuras no cambian. Lo que cambiamos es el pronombre y tal vez cómo conjugamos el verbo, pero la estructura sigue igual. Ya tengo varios videos hablando sobre el verbo to be y cómo crear preguntas y negaciones con ese verbo. También le voy a dejar el enlace a uno de esos videos en la descripción. Y para seguir aprendiendo más inglés, le invito a ver este próximo video. Thank you very much.